Entonces el día de hoy vamos a ir practicando ya más, diagrama un poco más complejo, ¿sí? El objetivo o lo que yo espero es lograr hacer algo así, ¿no? Esto aquí es como que están conectados físicamente, en este caso es un sistema alumbrado temporizado, ¿no? Aquí tiene a un elemento que no les he explicado, pero sí veremos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene un timer, tiene las protecciones, ¿no? ¿Verdad? Sí. Protecciones y un contactor, ¿no? Entonces estos elementos faltan para explicar, para poder hacer este tipo de diagrama, que esto es lo que espero, ¿no? O también, aquí había colocado otros, hay unos que son más complejos, ¿no? Tal como se ven en esa forma, están físicamente, eso lo haremos ya, espero la semana que viene. Aquí, por ejemplo, está aquí para un motor, ¿sí? Motor, el motor va conectado aquí en la salida, ¿sí? Aquí va la carga. Estos circuitos básicos de para y marcha un motor, tiene una protección, un termomagnético, un contactor y dos pulsadores, uno para paro y uno para marcha, ¿no? Si se dan cuenta, es parecido a lo que hemos hecho en diagrama, ¿no? Entonces, si usted entiende cómo se hace un diagrama, cómo está conectado cada uno de los elementos, esta aquí se le hace muy fácil de entender, ¿no? ¿Sí? Va uniendo punto por punto. Entonces, Inge, disculpe, es un dígame. temporizador que está arriba, diga. No, este es un termomagnético. Termomagnético, Sí, oye. es una protección. Es la protección para, en este caso, para la parte del motor, ¿sí? Para cortocircuitos, ¿no? Aquí le faltaría una protección más que es el térmico para Ya, ese sobrecarga. termomagnético nos ayuda o es un indicador de cuando las fases estén a una cierta temperatura, se desconecta. Este termomagnético, o conocido como diodormo termomagnético, es, bueno, tiene dos funciones, pero la primera es la más básica, ¿no? Que proteger, en este caso, al circuito contra cortocircuitos, ¿no? Cuando existe un amperaje elevado al infinito, ¿no? Por ejemplo, cuando se unen, en este caso, las fases neutro o dos fases, automáticamente se dispara, como la verdad que tenemos la vivienda. Hay otros elementos que protegen no solamente al circuito, a los conductores, también protegen a las personas, ¿no? Por ejemplo, el térmico solamente protege al motor contra sobrecarga, que aquí iría aquí abajo, ¿sí? Creo que también tiene, aquí va conectaba, pero es solamente para protección del motor, ¿sí? Existe también un elemento más que es el diferencial, que era para proteger también no solamente el circuito, sino también a las personas, pero eso vamos a verlo poco a poco, ¿no? Entonces, ya cuando vemos estos elementos que están aquí, un poco de cálculo, en las partes ya iremos haciendo este tipo de conexionado, ¿no? Sí, sí, como indicaba, ¿no? Si yo entiendo cómo hacer un diseño o un pequeño diagrama, esto aquí se me hace muy sencillo. Tal como está aquí, usted lo ve en la parte ya práctica. Y si usted quiere, lo puede hacer la comprobación, ¿no? Si tiene estos elementos, conecta de esta forma, ¿no? Y va a hacer que funcione un pequeño motor, ¿no? En este caso, un motor monofásico, 110, 120 voltios. ¿Sí? Entonces, para poder hacer este tipo de diagramas hay mucho más complejos, de varios motores, con inversiones de sentido de giro, con temporizaciones, pero eso toca explicarle las otras partes, ¿no? El día de hoy quería utilizar para seguir practicando, pero ya ocupando ya la parte de potencia, ¿no? Sí, ya, aunque ya les he explicado, hoy comenzaremos a hacer parte de potencia. Simulador. Ya. Esto es lo que estábamos haciendo ayer. Sí, estaba viendo otro elemento para hacer un ejercicio.
Si se dan cuenta que he colocado una pequeña cajita, esto no me lo he olvidado de indicar, esta aquí es una botonera. Muchas veces en los lugares que se trabaja, bueno, siempre, el centro de control o el cuarto de mando, como lo quieran llamar, está ubicada a una distancia muy lejana del motor que se está controlando. Entonces muchas veces el operador necesita hacer la parada o el encendido para prueba de funcionamiento del motor eh, justamente en el momento que está trabajando con el motor. Y entonces, si ustedes ya trabajan en la parte de campo, se van a dar cuenta que tiene un pequeño tablerito así, ¿no? Una botonera que se conoce. Una botonera y aquí al lado está el motor. Entonces, yo puedo manipular este motor fácilmente desde el mismo lugar o si no, desde el centro de mando, ¿no? Esta botonera, como la hice, sí. Estos botones aquí son los mismos botones que, bueno, pulsadores serían. Estos pulsadores que están aquí cumplen la misma función de los que están acá. ¿Sí? ¿Sí? Uno es para marcha y otro es para par. ¿Sí? El color me indica para qué sirve, no, para par y para marcha. Y ustedes lo pueden ubicar en este simulador en la parte de aquí. Donde están los accionamientos, aquí están los botones, ¿no? ¿Sí? Me voy aquí y puedo colocarlo para que sea un poco, se ve un poco mejor, ¿no? Puedo colocar la cantidad que quiera, puedo cambiarle el nombre, doble clic, el color. ¿Sí? ¿Sí? Y para que cumpla la misma función del pulsador que está en el diagrama de mando, tengo que colocarle el mismo nombre. No, si este quiero que sea en marcha, voy a colocarle S1 que es marcha, ¿no? Y si quiero que este sea de paro, voy a cambiar el primer color. Y el paro era S0. Entonces, pertenece al mismo mando, ¿no? S0. Entonces, si yo quisiera probar, puedo hacer el funcionamiento, ¿sí? Desde aquí, si se da cuenta que se pulsa también el que acabo de colocar, ¿no? ¿Verdad? Y la parada, ¿no? O si no, deja acá, ¿sí? Y aquí le dibujé, bueno, para ubicarlo como una caja, ¿sí? Aquí. Y lo coloqué ahí. Ese en el caso de que quieran hacerlo, pueden hacerlo solamente de grama, ¿no? Algo complementario. Ahora, esta es parte de mando. Yo les he explicado que la parte de potencia es más sencilla. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Algún ejercicio sencillo. Abrir otra nueva hoja. Aquí. Y un poco eso. Yo voy a hacer uno y lo hacemos uno en conjunto. Yo tengo el siguiente, voy a tener un siguiente sistema de paro y marcha en un motor, ¿no? Si quieren escribir también dentro del simulador, aquí está, pero el tamaño de la letra no es muy amplia, ¿no? Entonces, por lo cual voy a escribir dentro del sub. Un circuito de paro y marcha con luces de señalización, ¿no? Circuito de paro y marcha con luces paro y marcha de un motor con luces de señalización. Vamos a hacer la parte de mando y la parte de potencia, ¿no? Entonces voy a hacer algo muy básico que ya prácticamente lo hemos hecho, pero va a ser la parte de potencia, ¿no? Entonces yo necesito
un circuito que cuando yo presione y suelte un pulsador, se enciende una luz que me indique que el motor está funcionando. Y cuando presione o esté desconectado, el motor se enciende una luz que me indique que está apagado, ¿no? Una luz me indica que esté encendido y una luz me indica que esté apagado, ¿no? Yo voy a tener dos pulsadores, como tenían antes, uno para marcha y uno para, ¿no? Entonces, lo primero que haría yo sería la parte de mando que controla mi motor, ¿sí? Para luego hacer la parte de potencia, ¿no? Entonces voy a colocar las líneas, es algo muy básico, es un circuito de enclavamiento, ¿no? Con dos pulsadores, sí, uno para la parada y una para la marcha, ¿no? Y para que se haga el enclavamiento necesito un auxiliar, ¿no? Este aquí es el circuito más básico de un motor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más necesito? Una bobina. Y voy a ubicar un bombillo, ¿no? Va a ser la primera parte y luego la segunda parte la hacemos. Entonces es el circuito básico de enclavamiento, ¿no? Cómodo, En la parte de potencia no voy a colocar todavía protecciones. Todavía no hemos visto, ¿no? Solamente los elementos que he enseñado. Tengo este de aquí. ¿Sí? Voy a colocarle aquí KM1 y KM1 porque son contactores de un motor. De un motor que se llama M1. Y este se llama S1, que es para el paro, y S2 para marcha. Y la parte, este para el, bueno, está acá prácticamente todo el diagrama de mando. Falta una parte, pero eso lo voy a hacer lo último. Entonces. Y voy a hacer la parte de potencia, va a ser un motor trifásico pequeño, sin neutro. Así que la protección por aquí. Bueno, con protección contra descarga, voy a ponerla aquí. El sistema apuesta en este caso. Por si acaso el sistema... Inge, ese sistema también lo podemos hacer para un paro y marcha de un motor, ¿no? Sí, eso es lo que pasa ahorita. Para en marcha un motor. Y va a contar sus contactos principales, un pequeño motorcito. ¿Sí? Entonces, para estos contactos principales pertenecen al mismo contactor de la bobina que está en la parte de más. Entonces se va a llamar con el mismo nombre, KM1. Y voy a colocar una pequeña botonera cerca del
del motor, por si acaso quiera darle algún mantenimiento, probarlo cerca, ¿no? A colocarlo ahí. Voy a tener que estar cerquita del motor. Voy a ponerlo más acá, está muy cerca. Este se va a llamar S2 y este se va a llamar S1. Para. Entonces esta botonera va a estar al lado del motor, ¿no? No sé acaso quiero manipularlo este cercano. Entonces, tengo así, no, ahí me falta un detalle, eso ya le voy a decir lo que vamos a hacer. Entonces, tengo el sistema así, tengo parte de mando y tengo parte de potencia, ¿no? Si quiero manejarlo desde el tablero, le doy marcha, ¿sí? Y en el tablero me indica, este bombillo que está aquí me indica que el motor está encendido, ¿no? ¿Ok? Y ahora voy a hacer la parada presionando el de paro y automáticamente se apaga. Ese es el caso del tablero, ¿no? Si quiero manejarlo en la botonera, cerca del motor, hago lo mismo. Presiono S2, se enciende, presiono S1, se apaga, ¿no? Yo le indicaba que necesitaba dos luces, ¿no? Una que indicaba cuando estaba encendido y una que indicaba cuando estaba apagado. Me falta la luz que indique el apagado. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Voy a poner, ingeniero, un normalmente cerrado. ¿Ya? Muy bien. Voy a colocarle un NC. Y un bombillo que esté conectado a ese elemento. Voy a conectar, pero voy a conectarlo así. Este va a ser también de KM1 porque es de la misma bobina. Y este de aquí va a cambiar el. Entonces tengo el sistema completo, sucede lo mismo, voy a manejar la botonera. Ahí falta algo. Para que se desenclave, para que se pueda apagar cuando esté encendido el motor. Eso vamos a ver, parece que está mal conectado. Y ya está el color. Siempre lo directo. Ese es el cable de abajo. Aquí. Y el par. Ya. KM1. ¿Ya? Sí, entonces, mire, si se dan cuenta, mi motor está apagado y esta luz L2 piloto me indica que está en esa posición, de apagado, ¿no? Si yo presiono el encendido, la otra luz, en este caso es H, indica que está funcionando mi motor. Si lo vuelvo a apagar, vuelve a encenderse la luz que indica el apagado, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, no solamente viendo en el tablero y viendo las luces,
cuál está encendido, cuál no, yo sé cómo está mi motor funcionando, ¿no? Entonces, este aquí es un circuito básico para encendido, para par y marcha de un motor, en este caso trifásico. Si se dan cuenta, como siempre digo, la parte de mando es la que más hay que hacerle más análisis, la parte de potencia no tanto, aunque faltan elementos, pero bueno, eso es lo más básico de un circuito. No sé si alguien tiene una pregunta, algo que decir. Yo sí tengo una duda, ingeniero. Dígame. Donde está KM1 y H, hay un punto donde están conectados y hace cerrar el circuito. ¿El por qué se debería hacer esa ¿Cuál punto? conexión? ¿Cuál punto? ¿Perdón? Lo que está en Hay el un del neutro. KM1 donde está la bobina. Ya, Sí, aquí, neutra y arriba. Sí, aquí. más arribita. Ese punto es ese. Ya este punto es un punto de unión. Si se dan cuenta en todas las... Suele bueno, salir a veces así estos puntos, que son uniones, pero no necesariamente significa que son uniones. Si se dan cuenta, la parte de aquí, a pesar que lo uní, no está colocado el punto, acá no. A veces, Ya, ya ¿sabes? listo. Sucede. Pero, ¿por qué se cierra eso? ¿Por qué sale punto o por qué funciona el Hay circuito? como un circuito cerrado. ¿Por El, qué en- está el circuito cerrado ahí? el Está ese enclave, cuadro ahí. esto de aquí, Si me podría explicar esta parte. No, la de ya, abajo mismo. esto de aquí. ¿Por qué dice Sí, esta parte de aquí? Ya. esa. Eso es lo que explicaba Ajá. lo del enclavamiento, ¿no? Tengo que conectarlo de esta forma para que se enclave, porque si va a funcionar sin colocar este auxiliar de aquí, sí, voy a sacarlo nomás, hacerlo funcionar. Yo para, yo para que se alimente mi bobina y se mantenga encendido el motor, debo mantener presionado. Porque por esta parte de aquí, que estoy marcando, no sé si se ve, se está alimentando solamente mi bobina. Si yo la llevase a soltar, mi motor ya se apaga. Entonces yo ubico lo que es circuito de enclavamiento, un contacto auxiliar, en este caso NA abierto, de la misma bobina. ¿Por qué? Esto también lo explicó el compañero Carlos Piña cuando hice el ejercicio pasado. Sí, Si yo, hasta ahí sí, ya, sí. si yo presiono, ¿sí? Y a pesar que yo deje de presionar, se mantiene encendido en este caso mi motor. ¿Por qué? Porque la bobina, al ser alimentada, automáticamente cambia de posición el contacto auxiliar y se sigue alimentando por esta parte de aquí. Por esta Ya, parte de ya, aquí. ya. Ahora sí. Por aquí. Por aquí se está alimentando mi bobina, ¿no? Ya no se alimenta como está en el principio porque ya está cortado. Busca la corriente por donde ok. ¿Dónde energizar la bobina? Si yo no hago eso, mi bobina no se puede alimentar y los contactos principales de esa bobina no cambian, por lo tanto el motor no se va a encender. Entonces yo de ley necesito hacer el circuito de enclavamiento, ¿no? No se excita la bobina entonces. No se alimenta, no se excita la bobina y no funciona el motor, ¿no? Este es el caso para este motor. ¿Alguna pregunta más? Ya, ok, ok. Y ahí sí le caché. Me pregunta. Entonces vamos a hacer algo sencillo parecido a esto, ¿no? Aumentarlo un poco más. Yo tengo el mismo circuito, ¿no? Pero tengo la necesidad de aumentar un motor más para este circuito. Un motorcito más que también es trifásico. Este es el motor de acá. Me llega otro motor, ¿no? Es el cálculo de los elementos, la carga, todo eso por ahí se va por soportar. Me llega otro motor. Quiero que con el mismo sistema de par y marcha, los dos motores se enciendan a la vez y los dos motores se apaguen a la vez. ¿Qué debo hacer? Primero sumarle un contactor.
Solo ponerle KM1 también al segundo motor, ¿va? Ya, ¿qué más? No, bueno, ya sería KM2. ¿Cómo dice? Sería KM2, o sea, sumarle un contactor más, ¿no? Otro más. Pero con el mismo Con circuito. el mismo contactor, simplemente que se pone la Pero misma marca usted para está el diciendo el motor. mismo circuito, con el Solo mismo, claro, se duplica lo mismo el claro. motor nomás. ¿Ya cómo me dice Carlos Piña? Bueno, aquí en la simulación no hay necesidad de poner otro, me imagino otro contactor, porque lo único que tiene que hacer es volver a hacer el mismo sistema de potencia y ponerle la misma marca. Le pongo KM1 y KM1. KM1. O sea, pienso que es así, porque vamos a trabajar con el mismo contactor. Ahora, si ponemos otro contactor distinto, ya tocaría ponerle a KM2 y KM2 al contactor. Pero Otra circuitería. mi contactor solamente tiene 3 contactos de principales, lo que estoy ocupando aquí. Los auxiliares le puedo aumentar más, pero los principales siempre va a tener solamente 3. Ahora, no, por eso digo que va otro contactor, sería Claro, KM2. entonces ya iría otro contactor. Otro con... Por eso mi duda era que en el simulador se puede hacer el mismo circuito de potencia utilizando KM1. Me imagino que como simulador se ha de Sí, funcionar. exacto. Pero Como... ya en lo real, No, no ya se toca puede. hacer como dijo la compañera Lady, o sea, toca utilizar otro contactor para el otro motor. No Claro. necesariamente. Oh, Yo lo que puedo hacer más sencillo, ocupar los mismos contactos principales. ¿Sí? Solamente conecto en la salida de esos contactos, Los uno nomás. conecto a la salida el motor, ¿no? Entonces, hacerlo un poco más abajo porque no es. Conecto de la misma forma, pero en este caso a la salida, ¿no? Lo que estamos haciendo es un puente, como quieran. Exacto. Porque yo necesito el mismo contactor. Aquí esto del calibre todavía no hemos visto, no hay que ver la capacidad del contactor y todo, pero si yo quisiera hacerlo, lo haría así. Creo que me falta más abajo. No va a entrar. Ya, pero ahí está lo que yo le iba a decir, como pregunta, ¿no? En lo real, sí es factible hacer ese tipo de circuito cuando tenemos un solo contactor utilizándolo, no se fuerza el contactor. No, mire, lo bueno del contactor es que a pesar que trabaja con tensiones bajas, tiene capacidad de soportar mucha potencia. No sé si en el video ustedes vieron. Entonces yo sí puedo Sí, o hacer. 400. entonces, Yo, ¿hasta cuántos no podríamos hacer así? ya, en este caso deberíamos hacer el La cálculo, ¿no? capacidad. Hay que hacer el cálculo, depende de las potencias que tengan cada uno de los motores, ¿no? Pero en este caso por simulación, y si yo puedo utilizarlo, hago el cálculo debido, y la potencia me permite utilizar el mismo contactor, yo los utilizo, ¿no? Porque igual va a funcionar sin necesidad de ocupar otro tipo de bobinas, ¿no? Parece que hizo corto. Ah, está conectado mal. Aquí. Para el ingeniero que está en estar. No, aquí hizo corto aquí. Voy a hacerlo más abajo, ¿no? Entonces, como le digo, todavía no hemos visto parte de cálculo, ¿no? Pero si yo puedo hacerlo, dependiendo de mi potencia de mi motor en este caso, yo lo haría. Para no ocupar otro tipo de contactores. Hacer lo mejor para que no falle. Si se dieron cuenta que en este simulador indicó el cortocircuito, ¿no? ¿Verdad? Salió un mensaje. No sé si observaron.
Esa es la ventaja que tiene el simulador, pero lo que no se puede simular es la sobrecarga. Eso no se puede simular. Pasa nada. Puede funcionar. ¿Ya? Antes estaba tocando la primera fase, entonces está haciendo cortocircuito. En este caso, yo con mi contactor, que si se puede el caso en la parte práctica, puedo utilizar el, bueno, para dos motores, no tanto para encendido y tanto para apagado. Si usted hace el cálculo y necesita otro conector, lo ubica, ¿no? Entonces, para ese caso, la alimentación va a ser la misma, ¿no? ¿Verdad? Va a ser la misma alimentación. ¿Sí? Ubicamos la misma alimentación y ubicamos otro contactor, ¿no? Los principales y los auxiliares. Allá va. Y lo conectamos de la misma forma a la línea de alimentación. Es la misma alimentación para que le sea muy cerca. A ver si puedo hacerlo. Y debería ubicar otra bobina para este motor, ¿no? Este lo puedo ubicar al costado de la bobina inicial. Sería KM2. Inge, pero ahí se estaría gastando más recursos, ¿no? Por eso le digo, yo puedo utilizarla con una sola bobina, pero eso va a depender de mi potencia de mis motores, ¿no? Entonces, es lo mismo, solamente que le he añadido un contactor más para el funcionamiento del segundo motor, ¿no? Y cumple la misma función. Entonces, con el mismo pulsador se encienden y con el mismo pulsador se van a apagar ambos motores. ¿Está claro esa parte de ahí? Sí, Inge. Ya. Ingeniero, disculpe, Ya. no lo está todo bien. Sobre por qué conectan la parte de arriba. O sea, no es lo mismo conectar en la parte de abajo. Oh, porque la de abajo es la salida del, ¿cómo que se llama? Del contactor primero. Lo está alimentando nomás. Dependería, si yo conecto la parte de abajo, a ver, analicemos el caso de la compañía que acaba de decir. Si yo conecto acá abajo, ¿qué sucedería? ¿Funcionaría igual o no? Estaría llegando solo cuando esté activado. Para mí sí funcionaría igual, ¿Por qué? pero imagino que se debe sobrecalentar los demás componentes, ¿no? ¿Por qué funcionaría igual? Pero ahí Porque salió que está conectado. No. Va a depender del funcionamiento de la primera bobina. ¿Sí? Va a depender de esto de aquí, estos de aquí. Y yo no necesito que dependan de esto de aquí, yo necesito que dependan de la bobina KM2. Siempre conectarlo al inicio. ¿Sí? En antes porque estaba utilizando la misma, en este caso la misma bobina. En este segundo caso son diferentes bobinas, diferentes contactores. Entonces, por eso lo conecto al inicio, a la entrada de la alimentación de las líneas, ¿no? Ah, claro, pero yo pensaba que sin la bobina KM2, pues. Dice, no, tal como está ahí, pero dice que en la parte de abajo. Entonces, Ah, no, pues. Ahí como está bien. este Aquí funciona, ya implementó una bobina.
Ok, este es el funcionamiento, ahora vamos a hacer uno en conjunto, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir, se va a acabar el tiempo. Desconectemos y conectemos de nuevo para que no se corte la videoconferencia. Desconectemos y nos conectamos de nuevo.